El Partido Comunista y los movimientos de extrema izquierda pidieron una guerra de guerrillas en Caracas y en el campo para luchar contra la corrupta clase dirigente, la única que se aprovechaba del dinero fácil del petróleo. La exportación de productos agrícolas fue lo primero que se vio afectado por la crisis y se desplomó, provocando la marcha del campo de grandes números de personas. Los numerosos ranchitos que rodean Caracas en la actualidad comenzaron a proliferar en aquella época. A finales de la década de 1960, la OPEC empezó a tener un gran peso en la economía mundial del petróleo. Sin embargo, seguía sin ser una amenaza para la omnipotencia de las grandes empresas. Fue al principio de la década de 1970, en 1971 más exactamente, cuando un país árabe, Argelia, decidió nacionalizar su industria petrolífera. Resultó más asombroso todavía porque Argelia era una recién llegada al escenario petrolífero. Sonatrach, la compañía nacional, había sido creada en 1966, solo 5 o 6 años antes. Argelia no tenía personal ejecutivo y la gente pensó: si Argelia, que acaba de crear su compañía nacional y es una recién llegada al escenario, ha logrado preparar en tan poco tiempo a los ejecutivos suficientes para nacionalizar y controlar la industria del gas y del petróleo, nosotros también podemos hacerlo. En cierto modo, eso les dio tranquilidad a los países árabes que aún estaban traumatizados por la experiencia de Mossadegh y el medio fracaso de Irán. A diferencia de otros miembros de la OPEC, Argelia era el único país que había conquistado la independencia después de 7 años de dura lucha. Aunque Argelia era una productora modesta comparada con los gigantes de la organización, contaba con un importante activo: su fervor revolucionario. El país quedó en la ruina tras la guerra. El petróleo y el gas, su única riqueza, iban a ser los catalizadores de su dinámica revolucionaria. Tras el acuerdo de Evian, sellando la independencia de Argelia, Francia seguía controlando el petróleo argelino. Los yacimientos del Sáhara, que Francia había estado explotando desde hacía 50 años, seguían siendo enclaves franceses. Los argelinos no tenían control alguno sobre el dinero del petróleo y casi no se beneficiaban de él, como subraya Belaid Abdeselam, el exministro de Energía. La gente ya ha olvidado que los beneficios del petróleo en Argelia en 1962-63 fueron inferiores a la divisa extranjera de los obreros que habían emigrado a Francia y al resto de Europa. Los beneficios por ventas de vino eran entonces superiores a las ventas de gas y petróleo. Los argelinos se dispusieron a conseguir su independencia petrolífera y estaban tan decididos como lo habían estado durante su guerra de liberación nacional. Un hombre iba a jugar un importante papel en el combate de lucha libre que iba a enfrentar a Argelia y a Francia a finales de la década de 1960. Ese hombre era el coronel Boumedienne, un acérrimo de la Guerra de la Independencia que llegó al poder en 1965. En febrero de 1971, Boumedienne, harto de la falta de buena voluntad de los franceses, rompió repentinamente todas las negociaciones con un famoso discurso. Por primera vez desde la creación de la OPEC, impuso una decisión unilateral soberana a sus poderosos interlocutores. يسرني أن أعلن وبصفة رسمية باسم الحكومة باسم مجلس الثورة والحكومة أنه ابتداء من اليوم قررنا باش ناخذ 51% من الشركات البترولية الفرنسية. هذه القرارات اللي كنت أنوي الإعلان عليها باسم الثورة وباسم الحكومة وباسم الشعب الجزائري بهذه المناسبة. La toma de poder de Boumedienne tuvo un tremendo impacto en el mundo árabe. Marcó el principio de los años de ofensiva de la OPEC.
Gaddafi, el joven presidente y vecino libio de Boumediene, también era coronel y revolucionario de línea dura. Fue el primer afectado por la agitación política de Argelia. Cuando llegó al poder en 1969, comenzó unas duras negociaciones con las compañías americanas independientes asentadas en Libia desde la década de 1950. Su objetivo era revaluar el precio de su petróleo. Aprovechando su prestigio, Boumediene animó fácilmente a Gaddafi para que resistiera el chantaje de los magnates del petróleo que amenazaban con abandonar el país. En abril de 1971, 2 meses después de la nacionalización del petróleo argelino, Gaddafi ganó su pelea, que terminó con el Acuerdo de Trípoli. Contra todo pronóstico, le concedieron una subida del 30% en el precio del barril, un hecho insólito en la historia de la OPEC. Inicialmente, tras la toma del poder de Gaddafi, no ocurrió nada. Luego Gaddafi empezó a examinar el valor de su petróleo y vio cuánto estaba recibiendo. Y también vio que estaba bien posicionado para conseguir más. Y luego subió el precio del barril unilateralmente. Disculpen, no pudo subir el precio del petróleo porque lo habrían comentado, por supuesto. Subió la cantidad que las compañías tendrían que pagarle. En vez de darme 25 centavos, me dan 50 centavos. Y no tuvieron más opción que aceptar porque no había alternativa alguna al petróleo libio. Comenzamos un tira y afloja que duró durante 1972 y la primera parte de 1973. Entonces el Shah dijo, están subiendo los precios y le van a subir 25 centavos a Libia. Así que súbanle otros 25 centavos a Irán. Y si se los suben a Irán, tendrán que subírselos a todos los demás países del Golfo. Entonces las compañías cedieron ante la presión. En aquella época no podían hacer nada al respecto. Y entonces Gaddafi dijo, oh no, me concedieron esa subida porque nuestros precios eran bajos comparados a los del Golfo Pérsico. Y si ahora les suben a ellos 25 centavos por barril, tendrán que subirme a mí otros 25 centavos. Y así continuó el tira y afloja entre el Golfo Pérsico y Libia. No consiguió subirlo mucho, por supuesto, pero ya había subido 2 o 3 dólares por barril en la época de la guerra del 73. Y era un aumento considerable, pero en retrospectiva no fue nada si lo comparamos a lo que ocurrió después de la guerra. Un año después, Irak, otro miembro de la OPEC también afectado por la extensión de la nacionalización del petróleo, se liberó de la Compañía de Petróleo de Irak. La Compañía de Petróleo de Irak había sido fundada en la década de 1920, cuando Irak todavía era un protectorado británico. Era un símbolo de épocas coloniales y como tal aún era conocido como la vieja dama londinense. Era una de las grandes empresas más antiguas y más poderosas de todo Oriente Medio. Saddam Hussein, que aunque entonces era vicepresidente ya era el amo de Irak, lideró la lucha para la nacionalización del petróleo. En aquella ocasión demostró ser un estratega excepcional y de gran talento. Durante una visita estatal al Kremlin, les reveló sus intenciones a los soviéticos para ver cómo podían reaccionar. E inmediatamente le comunicaron que contaba con su apoyo. De hecho, les encantaba liberar a Irak de la influencia angloamericana para luego asentarse ellos en el país. En 1972, el presidente al-Barak y Saddam Hussein, su vicepresidente, con el apoyo de su poderoso protector soviético, declararon la nacionalización de la Compañía de Petróleos de Irak. Los magnates ingleses y americanos tuvieron que irse y no tardaron en ser reemplazados por técnicos soviéticos. Aquella victoria contra el imperialismo, que unos años antes nadie habría creído posible, reforzó la enorme popularidad que ya entonces tenía Saddam Hussein. En solo unos años, 3 países árabes con tendencias revolucionarias y miembros de la OPEC consiguieron hacer temblar el sólido sistema que las grandes compañías habían construido para beneficio propio durante las primeras décadas del siglo XX. En ese contexto, la guerra del Yom Kippur iba a ser el catalizador de una de las crisis más importantes de la historia del petróleo. En octubre de 1973, las tropas sirias y egipcias cruzaron la línea de defensa israelí y desembarcaron en la orilla occidental del Canal de Suez. Los israelíes consiguieron repeler a la coalición de egipcios y sirios gracias a la determinación de sus tropas y también a una considerable ayuda estadounidense.
El 23 de octubre, 2 semanas después del principio del conflicto, se acordó un alto el fuego entre las partes beligerantes. De todos modos, aquellas 2 semanas habían sido suficientes para que cristalizaran las tensiones que ya existían entre los países proárabes y los proisraelíes. Fue en aquellos tiempos difíciles cuando la OPEC lanzó su ofensiva. El 16 de octubre de 1973, una delegación encabezada por el jeque Laman decidió aumentar el precio del barril en un 70% y reducir su producción. Y además declararon un embargo contra los Estados Unidos y Holanda como represalia por su ayuda a Israel. Los países occidentales notaron rápidamente las repercusiones de dichos acontecimientos. Ya en enero de 1974, justo después de los festejos del Año Nuevo, los países industriales fueron sacudidos por una crisis petrolífera sin precedentes.